con vida y gracias porque estás en medio de nosotros, eso promete tu palabra. Y Padre bueno, queremos que uses el libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar a nuestras vidas y recordarnos que nos has dado tu Espíritu para que podamos vivir la nueva vida en Cristo, una vida extraordinaria, una vida que sin su presencia sería simplemente imposible. Te suplicamos, Señor, que toques nuestro corazón y nos ayudes a anhelar la llenura de tu Espíritu, porque, Señor, sin duda nos fue dado para que podamos experimentar su poder, su dinámica en nuestra vida y queremos, Padre, honrarte a través de esto. Te alabamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me da gusto saludarlos. Si no pude saludarte, qué bueno que estás aquí. Un domingo más, aquí en Calvary, Fortaleza, San José el Alto. Y hoy vamos a comenzar un nuevo viaje a través de las Escrituras, porque vamos a enseñar verso a verso el libro de los Hechos. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Hechos sin ir a la Biblia ahorita? A ver, no abra su Biblia. Sí, a ver. ¿Cuántos capítulos tendrá Hechos? ¿Cuántos? No, menos de 30, más de 20. Tiene 28 capítulos el libro de Hechos. Y ayer me decía alguien, ¿y cuánto nos vamos a tardar? Bueno, pon tú que sean 2 prédicas por capítulo. Son 56 domingos. Entonces, poquito más de un año vamos a estar metidos en este viaje del libro de Hechos verso a verso. Quiero decirte que este libro, puedes ir abriendo tu Biblia en el libro de Hechos, por favor. Este libro nos narra el impacto que Jesús y su mensaje tuvieron en el mundo durante el primer siglo. El Evangelio comenzó como una llama que inició entre los judíos en Jerusalén y se extendió vigorosamente en el mundo entero, trayendo fe y esperanza a lo largo y ancho del Imperio Romano, y teniendo como fruto la propagación de las buenas noticias de Dios y el crecimiento de muchas comunidades cristianas ahí en todo el Imperio Romano. El título Hechos de los Apóstoles es muy antiguo. Se han encontrado referencias a este libro desde escritos que han sobrevivido desde el siglo II después de Cristo, más o menos entre el año 150 y 180 después de Cristo. De hecho, en un libro que se llama Prólogo antimarcionista del Evangelio de Lucas, ahí el autor de ese escrito hace referencia al libro de Hechos de los Apóstoles. Marción, quiero darte ahí como un poco de contexto, fue uno de los más famosos herejes que hubo en el siglo II. Y su doctrina, que fue considerada herética, básicamente consistía en que a él le parecía incongruente el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que estableció una ley, un Dios que castigaba a las naciones, un Dios que disciplinaba a su propio pueblo. A él le parecía incongruente con el Dios de amor, de compasión, bondad y misericordia mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él hizo lo que muchos hacen hoy. Anuló el Antiguo Testamento. Tristemente he escuchado de algunos pastores famosos en Estados Unidos que han decidido dejar de enseñar el Antiguo Testamento. Y es una nueva versión de este marcionismo. Nosotros estamos estudiando verso a verso entre semana el primero y segundo libro de Samuel. Y ya vamos a reiniciar esta semana con nuestras actividades normales. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Pero Marción entonces lo que hizo
fue anular el Antiguo Testamento de sus escritos sagrados, según él. Y no solo eso, sino que tomó porciones de los evangelios y de las epístolas y solo conservó aquello que le parecía congruente con el Dios de amor, misericordia y bondad revelado por Jesucristo. Y hermanos, pues no es nuevo esto, ¿no? Hoy muchas personas en nuestro mundo posmoderno, el mundo de la posverdad, justamente hacen eso. Y yo quiero animarte a que si tú eres creyente y estás conociendo de Jesús, Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en ese momento que Jesús lo dijo, él se estaba refiriendo exactamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Y muchas veces, hermanos, en esa inercia de la posmodernidad, donde cada quien es dueño de su propia verdad, podemos caer en esa bola de nieve, en esa avalancha, porque el mundo así piensa, es mi verdad y tú tienes tu verdad y cada quien es respetable la verdad que tiene. Ahora, no se trata de que yo quiera imponer mi manera de entender el Evangelio, pero sí se trata de que tú vayas a las Escrituras y de Génesis 1 a Apocalipsis 22, tú puedas reconocer que es palabra inspirada por Dios, dada a nosotros para nuestra enseñanza, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Marción hizo eso. Y otra herejía que acompañó a su pensamiento en este siglo segundo es que él cayó en un dualismo muy griego, esa manera de pensar, donde las cosas espirituales o el espíritu era en esencia puro, era bueno, pero las cosas materiales eran en esencia malas. Esa es una herejía o una manera de pensar que se llamó el gnosticismo. Y entonces, fíjate bien lo que ocurría. Los que abrazaron esta forma de pensar, porque obviamente en su contexto venían con la cultura grecorromana, muchos de los gentiles, lo que hacían era invalidar la encarnación del Verbo en Jesucristo. Y entonces ellos decían, como la materia o lo material es intrínsecamente malo, Jesús, el Verbo de Dios, no pudo haberse encarnado realmente en un ser humano. Y obviamente, hermanos, nosotros entendemos que eso va contra lo básico de nuestra fe. Porque lo que enseñan los evangelios es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Dios infinito fue voluntariamente a pagar por nuestra deuda, nuestros pecados. El juicio de Dios cayó sobre él cuando él estaba en la cruz del Calvario. Y el Dios hecho hombre nos representó a todos ahí en la cruz y le fue imputado nuestro pecado y el juicio de Dios sobre él. Y a su vez a nosotros, los que creemos en él, nos ha sido imputada su justicia y su perdón. Y por eso, hermanos, es que ahora podemos llamarle Padre y somos hijos de Dios. Entonces, quiero darte un poco de contexto. ¿Quién es el autor de esta carta? O bueno, de este escrito, porque no es carta, son narrativas. Se ha considerado que Lucas, el médico amado, fue el escritor de este libro. Y hay dos argumentos básicos. El primero es que la introducción del libro de Hechos, como vamos a ver en unos minutos, es muy similar a la introducción del Evangelio de Lucas. Y en segundo lugar, algunos de los escritos que han sobrevivido, de los que suelen ser llamados los padres de la iglesia, mencionan a Lucas como el autor. Lucano, Lucas, Luciano, son derivaciones de su propio nombre, uno en griego, otros en latín. Fue el autor de este libro. Ahora, ¿cuándo fue escrito? El libro de los Hechos se estima que fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo, ya que en sus narrativas llegan hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
Y esto ocurrió justo entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y si Lucas hubiera escrito después su evangelio y el libro de los Hechos, él hubiera incluido, estoy seguro, eventos tan importantes como la persecución de la iglesia bajo Nerón, que ocurrió en el año 64 después de Cristo, la muerte de Pablo decapitado, que ocurrió aproximadamente en el año 68, y la destrucción de Jerusalén, que era un hecho realmente muy importante aún para la iglesia, que ocurrió en el año 70, cuando Tito, el general que después llegó a ser emperador, sitió Jerusalén y la destruyó. No quedó piedra sobre piedra, fue lo que Jesús dijo en los evangelios. No sabemos si Lucas lo escribió en un solo evento, o si él fue compilando las historias hasta que le dio la forma final, más o menos cuando Pablo estuvo preso en Roma. Ustedes notarán en el libro de Hechos que la primera parte tiene dos grandes divisiones. Lucas se enfoca en la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, y va siguiendo el ministerio del apóstol Pedro hasta el capítulo 12. Y luego, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28, Lucas va siguiendo el ministerio del apóstol Pablo. Y va a haber un momento donde el escritor empieza a incluirse en las narrativas. Es cuando Lucas es llamado a ser parte del equipo ministerial del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Las narraciones del libro de Hechos, entonces, hermanos, abarcan un periodo aproximadamente de 30 años, 3 décadas. Desde la ascensión del Señor Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahora, el propósito de este libro, fíjate bien, es mostrar al Espíritu de Dios llevando la obra de Jesús y su iglesia desde la ciudad de Jerusalén, que era el corazón del pueblo de Israel, hasta la ciudad de Roma, que es el corazón del imperio. Siguiendo mayormente, como ya les mencioné, al ministerio del apóstol Pedro en la primera parte y al ministerio del apóstol Pablo en la segunda parte. Y el mismo libro nos da como una estructura para ir viendo cómo se va a ir desarrollando este escrito. En el capítulo 1, versículo 8, dice el Señor que seremos testigos, después de recibir el Espíritu Santo, desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es básicamente un bosquejo muy simple que el libro de Hechos va siguiendo, porque nos muestra cómo el Evangelio fue predicado en Jerusalén, cómo después el Evangelio fue llevado a las regiones cercanas a Judea, cómo Felipe fue enviado a Samaria y luego los apóstoles fueron a confirmar la fe de sus hermanos, y luego a través del apóstol Pablo, cómo el evangelio empezó a propagarse hasta el corazón del imperio, lo último de la tierra. Así que, hermanos, abre tu Biblia por favor en Hechos capítulo 1, versículo 1, y vamos a comenzar esta travesía verso a verso de este hermoso libro. ¿Ya todos tienen Hechos capítulo 1? Muy bien, dice la palabra de Dios, leo en Reina Valera 60. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahí vamos a hacer una primera pausa. Teófilo, Teófilos en griego, es el receptor o el destinatario de este libro. Ahora, muchos no saben, yo no sé honestamente tampoco,
Si Lucas se refiere a un personaje muy destacado a quien él le está escribiendo tanto el Evangelio como el libro de Hechos, o si más bien es una forma de referirse en general a los creyentes. Porque Teófilos significa amado o amigo de Dios. Tiene un lindo significado el nombre, amados o amigos de Dios. Y en Lucas, de hecho, se refiere a él como el excelentísimo Teófilo. Y entonces no sabemos si en realidad era una persona creyente o simplemente es una forma de referirse el autor de Hechos y del Evangelio a aquellos que son creyentes. Porque también nos queda, ¿no? Somos los amados de Dios. Somos amigos de Dios. Ahora, el Evangelio de Lucas, ustedes recordarán, termina con un breve relato de la ascensión de Jesús. Y ahora en estos primeros versículos de Hechos, el autor trata de hacer una conexión entre cómo terminó el Evangelio y cómo comienza el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, hay algunos que mencionan que en algún tiempo los tenían como un libro en 2 volúmenes, o sea, viendo como algo consecutivo el libro de Hechos del Evangelio de Lucas. Ahora, imagínense que no estuviera el libro de Hechos en el canon del Nuevo Testamento. Que imagínate, terminó el Evangelio de Juan en el capítulo 21 e inmediatamente brincáramos a la epístola de los Romanos. Y por asuntos de contexto, sería algo raro porque uno preguntaría, bueno, ¿y cómo llegó la iglesia a Roma? ¿Y quién es Pablo que le está escribiendo a estos romanos? ¿O por qué le escribe a unos que están en Corinto? ¿O por qué les escribe a otros que están en Tesalónica y en Colosas y en Éfeso? Si ustedes se fijan, el libro de Hechos es como esa bisagra que va a conectar los evangelios con las epístolas. Y vamos a entender, por el contexto que nos da el libro de Hechos, muchos de los acontecimientos y de las cosas que escriben los autores bíblicos en las epístolas, a partir de lo que nos fue revelado y lo que nos ha sido dado, registrado como narrativas en el libro de Hechos. Muchos de los acontecimientos narrados por Lucas en el libro de Hechos le van a dar sentido y contexto a las epístolas del Nuevo Testamento. Y hermanos, estos eventos fueron dejados para que nosotros pudiéramos entender con mayor cabalidad lo que la Escritura quiere decirnos. Versículo 3, por favor, de Hechos. Entonces, el Señor estuvo con sus discípulos, dice el versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a hacer otra pausa aquí. Para Lucas y el resto de autores bíblicos del Nuevo Testamento, la muerte y resurrección de Cristo fueron hechos históricos y reales. Lucas, a través de su Evangelio y el libro de Hechos, nos da una muestra de su capacidad intelectual para organizar el material que él fue recibiendo por transmisión oral y por ser parte, sería algo vivencial en él, por ser parte del equipo del apóstol Pablo. Y Lucas en estos años
tuvo la oportunidad de hablar con muchos testigos de la resurrección. Y los testimonios que él escuchó, para él, son pruebas que no dejan dudas de lo que la iglesia y los apóstoles nos han transmitido. Que tenemos un Salvador que murió, pero que está vivo. Ahora, que un muerto vuelva a la vida, hermanos, es algo difícil de creer. Porque nosotros en nuestra experiencia personal o cercana, no hemos visto que eso ocurra. Sí hay estudios científicos y de medicina que han estudiado lo que le llaman las experiencias cercanas a la muerte, donde personas clínicamente estaban muertas. Es decir, dejó de palpitar su corazón, dejó de haber incluso ondas cerebrales medibles para los médicos, y que minutos después, por alguna razón, volvieron a la vida y cuentan cosas extraordinarias de algunos de haber visto el cielo y de haber estado allí, y otros cuentan historias de terror, ¿verdad?, de haber estado en un lugar donde hay tormento y hay mucho dolor. Pero quiero decirte que la enseñanza de la Biblia es que un día todos los seres humanos, fíjate bien, todos los seres humanos, sea que hayan sido creyentes o no hayan sido creyentes, volverán a la vida. Daniel capítulo 12, versículo 2, no quiero que lo leas, solo estoy haciendo la referencia bíblica. Nos dice Daniel que en aquel tiempo unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús mismo afirmó que Él tiene autoridad, tiene poder para dar vida. En Juan 10, 18, Él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Pongo mi vida voluntariamente porque yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De hecho, Jesús resucitó a 3 personas durante su ministerio terrenal. A ver, vamos a tener que ofrecer un premio. A ver, ¿a quién resucitó el Señor Jesús? Trata ahí de echar, no lo googlees, por favor, ni vayas al ChatGPT. ¿A quién resucitó Jesús? A Lázaro, el más conocido, Juan capítulo 11. El hijo de una viuda, la viuda de Naín, no se nos da su nombre, pero sí su lugar donde, su procedencia o donde vivía. ¿Y a quién más? A la hija de Jairo. Muy bien, que son muy inteligentes. Vamos a dar un fuerte aplauso ahí. Jesús mostró de esa manera que Él es el dador de la vida. Dar vida es una muestra de la divinidad de Jesús, del Dios hecho hombre. Pero lo que es la resurrección de Cristo es algo que ha sido cuestionado por muchos ateos, por muchas personas que son anticristianas, porque la misma Escritura nos dice que la base fundamental de la fe cristiana está en la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús no hay esperanza, no hay certeza, no hay perdón de pecados. Hemos sido engañados completamente si es que Cristo no resucitó. Vamos a ir a unos versículos de 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a leerlos. Dice así el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apologista Josh McDowell, en cierta ocasión, hablando de la resurrección, dijo lo siguiente: la resurrección de Cristo es uno de los engaños más malvados, si es que Cristo no resucitó, o es el hecho más maravilloso de la historia humana. De hecho, Josh McDowell tiene un capítulo en su libro Evidencia que exige un veredicto, exclusivamente para tratar el tema de la resurrección. ¿Cómo podemos creer en la resurrección? Ciertamente es un asunto de fe, pero no de una fe ciega. Hay varias razones para eso y las traigo aquí en una lámina que quiero que estés viendo. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se proclamaba la resurrección del ungido del Señor. Por ejemplo, el Salmo 16, versículos de 8 al 11, dice ahí David: no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás su alma en el Seol. Y esas palabras son aplicadas al ungido del Señor. Por ejemplo, vamos a ver en pantalla Isaías 53, versículos del 10 al 11. Fíjate lo que anticipaba el profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo acerca del siervo sufriente del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjate bien, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este pasaje de Isaías entonces nos habla de la muerte porque va a poner su vida en expiación por el pecado, y también nos habla de la resurrección porque vivirá por largos días. De hecho, el profeta Daniel también en su profecía de las 70 semanas, él menciona que a la mitad de la semana 70 se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y luego implícitamente habla de una resurrección. Otro hecho que no debemos ignorar tocante a la resurrección de Cristo es que los enemigos de Jesús, es decir, los fariseos, los escribas, los saduceos, el propio imperio romano que lo crucificó, anhelaban ver el cuerpo de Jesús para decir: esto ya se acabó. Pero la historia, a través de Flavio Josefo y también a través de los escritos bíblicos, nos dicen que la tumba de Jesús está vacía. Nunca pudieron los romanos ni los judíos religiosos de aquel tiempo mostrar el cuerpo de Jesús para destruir a sus seguidores. Era fácil, ¿no? Estás predicando que el que fue clavado en la cruz y murió traspasado por una lanza en su costado, estás predicando que está vivo. Era fácil destruir a esa secta naciente. ¿Cómo? Mostrándoles el cuerpo de Jesús.
De hecho, hasta una guardia romana pusieron para cuidar la puerta que había sido sellada con una piedra para que no robaran el cuerpo de Jesús sus seguidores y dijeran, oh, Él resucitó. Pero la tumba no pudo retener al Señor, ni la guardia romana. El Señor está vivo. El mensaje de la iglesia, hermanos, es que tiene un Salvador vivo. Los apóstoles se declaraban testigos de la resurrección de Cristo. Se les apareció varias veces durante 40 días. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que en cierta ocasión se apareció a más de 500 creyentes a la vez. Y Pablo en aquel momento, cuando escribe Corintios, dice, y algunos todavía están vivos. Y daban testimonio de que Jesús fue crucificado, Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús fue sepultado ahí en un sepulcro nuevo y Jesús se presentó después vivo, hablándoles acerca del reino de Dios durante 40 días a sus apóstoles, con un cuerpo extraordinario, un cuerpo que podía traspasar paredes y puertas, un cuerpo que podía viajar a distintos lugares. Un cuerpo semejante al del Señor es el que nos ha sido prometido a los que creemos en Él. Hermanos, los cristianos del primero y segundo siglo que dejaron registro de su vida y de su esperanza a través de pinturas en las catacumbas en Roma y en otros lugares, ilustraban su fe, fíjate bien cómo, con grandes banquetes de celebración. Dibujaban el paraíso y sabes, en medio de sus pinturas siempre había un Cristo que está vivo. Y esa es nuestra esperanza. Otra evidencia sólida es la transformación tan radical que tuvieron los discípulos del Señor. Aquellos que corrieron como conejos, ¿verdad? El día de su crucifixión, el día de su pasión. Ahora, 40 días después, 50 días después, porque fue en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo sobre de ellos, ya de manera permanente, ellos eran completamente otros. Eran valientes, eran atrevidos. Daban testimonio de Jesús pese a las amenazas de los líderes de aquel tiempo. Ellos realmente fueron transformados. Lo que ellos decían es, vimos morir a Jesús y 3 días después lo vimos vivo, llevando las marcas de los clavos y de la lanza que atravesaba su costado en su cuerpo. Acuérdate cuando Tomás, el que a veces le llaman el incrédulo, ¿no? Él no estuvo la primera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, a sus apóstoles. Y entonces cuando los 11 le platican y le dicen, oye, el Señor está vivo, vino y se presentó de nosotros, Él reaccionó como cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Él dijo, hasta que no ponga yo mis dedos en sus clavos y meta yo mi mano en su costado, no puedo creer. Días después Jesús le concede a Tomás eso. Y están ellos otra vez ahí en el aposento y Jesús vuelve a presentarse delante de ellos y la narrativa del Evangelio es muy padre, ¿no? Porque se dirige directamente a Tomás y le dice, ven Tomás, mete tus dedos. Me imagino que el Señor abre su túnica y le dice, mete tu mano en mi costado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Porque ellos, la predicación esencialmente del Evangelio en el primer siglo es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, como las Escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado. Y hermanos, de aquí sale otro argumento de manera espontánea o inercial.
¿quién moriría por una mentira? ¿Quién moriría? Porque según la tradición de la iglesia, 11 de los 12 discípulos de Jesús murieron martirizados. Y yo te pregunto a ti, para que lo reflexiones, si tú sabes que la resurrección de Cristo es un engaño, ¿morirías por eso? Pero fíjate bien, todos ellos estuvieron dispuestos a sellar el testimonio de su fe a través de dar su vida en martirio, porque ellos estaban convencidos de que su Salvador estaba vivo, que su Salvador había sido ascendido al cielo para cumplir la profecía bíblica, estaba sentado a la derecha del lugar de honor de Dios y que hay un lugar preparado para los que creemos en Él, y ellos anhelaban volver a ver al Maestro, al Rabí que ellos amaban y que reconocían como Señor y como Dios. Hermanos, para los autores bíblicos y para todos nosotros como creyentes, que Cristo esté vivo es una realidad y es la base de la esperanza de nuestra fe. Amén. Regresemos al libro de Hechos, por favor. Dice Lucas entonces que estuvo hablando con ellos 40 días acerca de ¿qué? ¿Cuál era el tema de conversación? Ahí al final del versículo 3. El reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a hacer otra pausa aquí. Jesús les ha prometido a sus discípulos que no quedarán solos. Les ha dicho: yo volveré al Padre, pero no les dejaré huérfanos, porque les enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que es nuestro Maestro, que nos guiará a toda verdad. Y esa es la promesa del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, cuando Jeremías y Ezequiel hablan del nuevo pacto, acuérdate, incluyen la bendición de un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y es que en el antiguo pacto, hermanos, el Espíritu Santo moraba de manera intermitente en los creyentes. Es decir, el Espíritu Santo llenaba con su presencia a algún siervo que Dios quería usar, y una vez terminada esa misión, el Espíritu Santo se retiraba de la persona. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Sansón. Dice la narrativa del libro de los Jueces que el Espíritu del Señor venía sobre Sansón y le daba una fuerza sobrehumana. Pero una vez que era completada la misión, el Espíritu Santo se retiraba. Por esa razón, por ejemplo, cuando David escribe este salmo penitencial, el Salmo 51, cuando él reconoce el pecado que cometió de adulterio con Betsabé y de asesinato a su esposo, cuando lo mandó ahí al frente de la batalla y le dijo a los soldados: retírense de él. ¿Para qué? Pues para que lo maten.
Cuando él escribe el Salmo 51, por eso dice ahí uno de los versículos, te ruego que no quites tu espíritu de mí. Y eso va acorde con el antiguo pacto. Sin embargo, en el nuevo pacto, hermanos, Jesús dijo en Juan capítulo 16 que nos sería dado el Espíritu Santo que está con vosotros y en vosotros de una manera permanente. Incluso los apóstoles, cuando hacían señales o cuando ellos fueron enviados a predicar, fueron llevados por el Espíritu, pero esa presencia no era permanente. Sin embargo, esta promesa del Padre que Jesús refiere en estos versículos, se van a cumplir el nuevo pacto en no muchos días. En el día de Pentecostés, se llama Pentecostés porque era 50 días después del Pesach, de la Pascua judía, y ahí ellos iban a recibir la promesa del nuevo pacto. ¿Y en qué consiste? En la presencia del Espíritu Santo de manera permanente en el creyente. Quiero que veas estos versículos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Sí los traigo? Ahí está, Efesios 1. Quiero que veas con atención esta lectura. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué ocurrió? Fuisteis, léalo conmigo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjame tomar un tiempo para explicar un poquito aquí este versículo. Ahí le subrayé dos palabras, habiendo oído y habiendo creído. Esta es una estructura en la gramática griega que se conoce como participios concurrentes. ¿Qué significa eso? Que una acción y otra acción deben de darse para que haya un resultado. Si te fijas, está unido por la conjunción y. En griego kai. Entonces, fíjate bien, cuando una persona ha oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, pero no basta con oír, y habiendo creído, es decir, depositar su fe en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, entonces hay un resultado. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo mismo que está diciendo Jesús a sus discípulos en este inicio del libro de los Hechos. Porque algunos creyentes de algunas denominaciones cristianas creen que recibir el Espíritu Santo es un acto posterior a la conversión del creyente. Pero la gramática de estos versículos que ahora vemos, bueno, a lo mejor en tu mente, ahorita me llegó esto a mis pensamientos, tú dices, bueno, los apóstoles ya creían en Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo, y tienes razón. Pero porque justo ellos estaban en el proceso de que Jesús murió y resucitó, fue ascendido al cielo, y por eso Jesús les dice, tienen que esperar en Jerusalén a que se cumpla la promesa del Padre en ustedes. Pero después del día del Pentecostés hasta nuestro tiempo, aplica lo que Pablo está enseñando aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en el Evangelio, ¿cuál es el resultado de esas dos acciones? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo que está haciendo Pablo es tomar la figura de un sello familiar. Ya te lo he explicado en alguna ocasión.
En la antigüedad, los que eran de familias pudientes, excelentes, de la nobleza, de la alcurnia, cuando intercambiaban mensajes de correo, porque ya existía correo en aquel tiempo, no sé si en alguna película has visto que echaban unas gotas de cera para sellar la carta o el papel. Y luego, con la cera todavía ahí caliente o ya endureciéndose, tenían un anillo familiar con el sello de la familia, el cual lo imprimían en la gota de cera. Pablo está usando esa ilustración para decirnos que hay un sello que distingue a los que son parte de la familia de Dios. ¿Cuál es ese sello? La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 dice, y si alguno de ustedes no tiene al Espíritu Santo, no es de él. Porque todo creyente que ha oído el Evangelio y ha creído en el Evangelio va a recibir como resultado el Espíritu Santo de la promesa. Y en el mundo espiritual, hermanos, cuando ángeles o demonios nos miran a nosotros, ellos saben dónde sí está la presencia del Espíritu Santo y dónde no. Ese es el sello familiar. Y ahora mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, que es, o sea, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que tomemos la posesión de lo que nos ha sido prometido por Dios. A ver, ¿cuántos saben qué son las arras? ¿Te acuerdas en alguna boda? Las moneditas, algunas de plata, si eres más fifí, pues de oro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace en la boda? En la boda, en algún momento, el marido, el esposo, le da a la esposa, pon tu mano, por favor, unas monedas. ¿Qué simbolismo tiene eso? Esas monedas son un anticipo de lo que yo te estoy prometiendo y que voy a cumplir. Y ese anticipo es la garantía de que debo cumplir con lo que he prometido. En términos modernos, déjame usar esta ilustración, sería una póliza de garantía. Voy a cumplir con lo que prometí. Ahora, vamos al texto. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Todo lo que Dios nos ha prometido, la herencia que tenemos como herederos de Dios y coherederos con Cristo, es garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios dice, yo te doy un anticipo de que todo lo que he prometido se va a cumplir cabalmente en tu vida porque yo lo prometí. Y aquí está el anticipo. Entonces, hermanos, es muy interesante y todo esto para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Versículo 6 de Hechos, capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Voy a hacer aquí una breve pausa. Hay un movimiento más o menos importante que muchos le llamamos el neocalvinismo, donde esta teología niega el establecimiento de un reino terrenal y milenial de Jesucristo sobre el pueblo de Israel. Para esta corriente teológica,
no hay milenio donde Cristo reine desde Jerusalén. Ellos se brincan ese reino milenial y se van hasta el establecimiento de lo que se llama el reino eterno. Ahora, nosotros somos premilenialistas. ¿Qué significa eso? Que creemos que Jesús volverá en forma corporal y Él va a derrotar a los enemigos de Israel. La iglesia va a ser arrebatada cuando Él venga, bueno, antes para las bodas del Cordero, y cuando Él venga, va a venir con sus santos, con su iglesia. Y Él va a venir a derrotar a los enemigos de Israel, enemigos de Dios también, y va a establecer un reino que, según Apocalipsis 20, tiene una duración de 1000 años. ¿Cuál es el asunto con esta teología neocalvinista? Que ellos alegorizan todos los pasajes que tengan que ver con un reino dirigido por el Mesías aquí en la tierra. Ahora, ciertamente la Biblia usa alegorías y Apocalipsis es un libro que tiene muchas imágenes, muchos simbolismos, pero si vemos Apocalipsis en el marco de las profecías bíblicas, tenemos que reconocer que sí hay un plan de Dios para Israel en el final de los tiempos y hay prometido un reino territorial donde el hijo de David, la raíz de David, se sentará en el trono y gobernará con vara de hierro a las naciones. Y dejarán de fabricar armas para la guerra y mejor construirán armas para la agricultura y el bien de la humanidad. Yo digo, veo a los discípulos haciendo esta pregunta y digo, o de plano eran tontos, con todo el respeto, o no entendieron, porque después de 40 días, el Señor estando hablándoles del reino de Dios, ellos en este pasaje, y Lucas lo registra, preguntan, Señor, déjame parafraseártelo, porque en realidad, mira, tú lo ves en futuro, restaurarás, pero en griego está en tiempo presente. Otra manera de traducir esta frase sería, Señor, en este tiempo restableces el reino a Israel. Y vean la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no es una corrección teológica, ni es la negación de un reino. Versículo 7, Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí les toca, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como pueden ver, hermanos, hermanas, la respuesta de Jesús no es una corrección a la pregunta de los discípulos. Si no, ya quisiera yo ver a Jesús dándole un zape a Pedro y diciéndole, oye, ¿qué no entendiste que no hay reino? ¿Que todo es alegoría? No, Jesús no niega el reino, ni siquiera los corrige. Lo único que les dice es que por lo menos en ese momento que están preguntando, no les es dado a ellos conocer los tiempos y el momento oportuno en que estas cosas han de suceder, porque el Padre que es soberano lo tiene en su potestad. El día y la hora nadie lo sabe, pero ciertamente volverá, hermanos. Lo que sí les toca a los discípulos es lo que dice el versículo 8, recibir poder. Es muy interesante el vocablo griego porque es el término dunamis.
De ahí viene la palabra dinamita. Recibir poder implica fuerza, capacidad y habilidad como resultado de la presencia del Espíritu de Dios en el creyente. Y es que hay algo, hermanos, que debemos reconocer. La clase de vida a la que Jesús nos ha llamado es imposible sin la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder para vivir una vida extraordinaria, una vida sobrenatural. Si somos honestos, hermanos, en nuestra propia fuerza, yo no sé usted, pero yo no podría amar al enemigo, orar por ellos, ponerles la mejilla, orar por los gobernantes que nos están persiguiendo, dirían los cristianos del primer siglo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo si en mi naturaleza pecaminosa soy profundamente egoísta, narcisista y solo soy yo y yo? ¿Cómo busco a Dios si en realidad estoy lleno de pecado? ¿Cómo voy a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma, si tengo otros amores? Pero justo ahí es donde la obra y el ministerio del Espíritu Santo hace eficaz en nuestras vidas. Cada vez que yo deseo buscar a Dios, cada vez que deseo orar, cada vez que deseo ir a la palabra de Dios, quiero decirte una cosa, eso no sale de tu naturaleza pecaminosa y carnal. Eso es la obra del Espíritu Santo moviéndote a buscar la presencia del Padre Celestial. Cuando no conocía a Cristo, hermanos, no me importaba Dios. ¿Qué me iba a importar mi prójimo? Y así somos todos cuando estamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Pero el Hijo de Dios ha venido para transformar nuestras vidas y para darnos un poder para vivir una vida extraordinaria. Y es el Espíritu Santo quien hace la diferencia, porque está con nosotros y está en nosotros. Y luego dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice el texto? ¿Qué vamos a hacer? A ver, dígalo fuerte, vamos a ser testigos. Mártires, en griego, ¿a qué palabra se parece? Mártires. El poder sobrenatural dado por el Espíritu a los apóstoles los capacitaría para ser testigos eficaces de Jesús en todas partes. Su testimonio implica mostrar a Cristo en todo momento y en todo lugar a través de sus acciones, sus palabras e incluso entregar su vida. Y es que, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos va a capacitar para poder mostrar lo que Cristo es y lo que ha hecho en pecadores como nosotros en todo momento y en todo lugar. Es muy curioso porque en el texto original, porque estos verbos, recibirán poder y me seréis testigos, no están en modo imperativo. O sea, no se trata de una ordenanza que Jesús nos está dando. Tienes que ser testigo. Es el resultado que ya se da por hecho cuando el Espíritu Santo habita en el creyente. Va a recibir poder por medio de la presencia del Espíritu y también va a ser capacitado para mostrar a Cristo en todo momento y en todo lugar.
en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación familiar, en medio de tus negocios, en medio de tu trabajo, en tus estudios universitarios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos esconder ese poquito de la gloria de Dios que hoy hemos recibido, la cual estará en su plenitud cuando Cristo vuelva y estemos en su reino. Hermanos, el Evangelio es un tesoro que no debemos solo tenerlo para nosotros de manera egoísta. Es un tesoro que Dios nos ha dado para que lo podamos mostrar al mundo y compartirlo. Amén. Es lo que está diciendo la palabra, hermanos. El Espíritu Santo ha venido a este mundo para continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. Y nos dará poder, capacidad, habilidad para que nosotros podamos ser fieles testigos de quién es Él, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en tantas y tantas personas que están sin fe, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso, hermanos, es que como creyentes debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Señor, lléname de tu Espíritu? O sea, está en ti. Pero la plenitud del Espíritu, ese rebosamiento espiritual, se da cuando entendemos una cosa que Jesús o Juan el Bautista también lo dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando yo vengo y le digo, Señor, haz tu voluntad en mí. Cuando yo vengo y le digo, Señor, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, dice el himno, vengo a ti, haz tu voluntad. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Si eres creyente, si le has entregado tu vida a Jesús, tienes el Espíritu. Recibir poder y ser testigos son resultado de la presencia del Espíritu de Dios en los creyentes. Dios, obrando en el creyente a través de su Espíritu, lo capacita para experimentar la vida de Cristo y mostrarlo en todo momento y en todo lugar, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos fue dado para mostrarnos la voluntad del Padre, guiarnos a toda verdad y acompañarnos en la vida para continuar la obra de Jesús, dándonos plenitud, gozo, paz y contentamiento a pesar de las circunstancias en que estemos. Versículo 9, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, trate de imaginarse la escena. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ahí subráyale, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vuelvo al Padre, le dijo Jesús a sus discípulos. Y hermanos, llegó el momento de la despedida. Las despedidas siempre son emotivas, ¿no? A veces son algo tristes. Imagínense a los discípulos que habían visto morir a su maestro, al que amaban. Ahora lo
han tenido vivo entre ellos por 40 días y ahora es tomado al cielo, comienza a elevarse hacia el cielo. Ahora es muy curioso porque más adelante Lucas, unos 2 versículos más adelante, 3, nos va a decir que fue desde el monte de los olivos donde Jesús ascendió. ¿Y sabes? Las profecías del Antiguo Testamento dicen que es en el monte de los olivos donde Él va a volver. Ese monte se va a partir en 2. Mira lo que dice Zacarías, quiero leerte estos 2 pasajes. Zacarías capítulo 14, versículo del 3 al 5, dice lo siguiente: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día, ¿dónde? En el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Increíble, ¿no? Ahí donde Jesús se ascendió es donde Él va a regresar. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16 dice: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Léelo conmigo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí termina Apocalipsis 19 y luego sigue el 20 con el reino de milenial. Yo no encuentro la alegoría ahí para suprimir el milenio. Pero bueno, ahí quien quiera creer que no hay milenio, que crea lo que quiera, ¿no? Pero la palabra, si tú haces una exégesis histórico-gramatical del texto, no hay manera de alegorizar esos textos. Claro, cuando habla de un dragón y se para en medio del mar, entiendo que son simbolismos. Hacer un análisis y una exégesis histórico-gramatical incluye esas figuras del lenguaje. Pero hay muchos que se casan con una teología y en lugar de ir a la Biblia ajustan todos sus premisas de fe a esa teología. Nosotros tenemos que ajustar nuestras premisas de fe a lo que está revelado en las Escrituras. Y quizá has escuchado muchas veces del Evangelio, pero a lo mejor todavía no has creído. Y esto que hemos visto hoy es algo maravilloso. Es algo que solo se cumplirá en aquellos que creen que Jesús es Señor y Salvador. Y yo quiero animarte que hoy le puedas entregar tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Porque recuerda lo que vimos en Efesios: habiendo oído y habiendo creído, fueron receptores del sello del Espíritu Santo en sus vidas. Y a lo mejor tú aún no le entregas tu vida a Cristo. Yo te digo, hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón, tu vida entera a Jesús y Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero si no le entregas tu vida, si no crees en Él de todo corazón, quiero decirte que todo esto es solo algo vano, porque no se va a hacer eficaz en tu vida y en tu experiencia de fe.
Así que entrégale tu vida a Cristo. Hoy puedes hacerlo. Entrégate a Él. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Y a través de ella nos has mostrado, Señor, cómo en cumplimiento del nuevo pacto nos has dado tu Espíritu para poder vivir una vida extraordinaria. Una vida que es imposible sin tu poder, sin tu capacidad. Ayúdanos a anhelar, Señor, volar cerca de la flama, como diría Charles Swindoll, y que pueda nuestro corazón estar ardiendo, Señor, por pasión y amor por ti, por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque es su presencia la que nos ha hecho diferentes. Es tu presencia la que nos trae esperanza. Es tu presencia, Señor, la que nos trae consuelo. Y es tu presencia la que garantiza que vamos a estar contigo, Señor, en tu reino. Y todo lo que has prometido se cumplirá en nosotros. Te agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias a Dios por su